pare o se mata. Esta es la segunda parte del mensaje, los corazones endurecidos. No recuerdo en qué lugar, un sitio de alta accidentalidad, leí estas palabras escritas con letras rojas en una lata vieja. Había ese anuncio: pare o se mata. Me llamó la atención. Alguien ya cansado de ver tantos accidentes puso ese enorme valla allí: pare o se mata. Permítame ilustrar esto con una dramática noticia también de la vida real. Fue una carrera loca por una vía cubierta de nieve en los Alpes austriacos, una carrera perfecta para aquellos a quienes les encanta esquiar. Werner Scholz, joven alpinista, la aprovechó al máximo, descendiendo a 80 kilómetros por hora en sus esquíes. Al final de la vía se encontraba una calle transversal y en esa intersección una señal que decía: pare. Werner no pudo parar. Esquiando a la increíble velocidad que había adquirido en los 3 kilómetros de bajada, chocó de frente contra el mismo poste de la señal. Con el cuerpo quebró el poste, que a su vez le quebró la frente. Sobre su cuerpo inerte quedó intacta la señal de advertencia: pare. No, qué dramático. Un cuerpo inerte y la señal que lo hubiera podido salvar encima de su cuerpo. Nadie niega que las señales de pare son necesarias en las calles muy transitadas y que no se ponen allí por capricho, sino por precaución. La gran mayoría de accidentes en las vías ocurre porque los conductores no obedecen la señal de pare. Ignoran la señal, lo cual produce el desastre. ¿Por qué hay tantas calamidades en el aspecto moral, material en nuestro mundo? ¿Por qué abundan el dolor y el infortunio en nuestra sociedad? ¿Por qué sufre el ser humano tantas desgracias familiares y físicas? Dios puso en su santa palabra 10 señales de pare. A estas se les conoce como los 10 mandamientos. Cumplirlos conduce a disfrutar de paz y armonía. Ignorarlos es chocar contra ellos y sufrir las consecuencias. He aquí las 10 señales de pare, el decálogo de la ley de Dios que aparece en Éxodo capítulo 20. En el verso 3 dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. En el verso 4 dice: no te harás ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. En el verso 7: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. En Éxodo 28 dice: acuérdate del sábado, del día séptimo, para consagrarlo. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. En el verso 13 dice: no matarás. En el verso 14 dice: no cometerás adulterio. Me recuerda una niñita de primaria que insistía que ella había leído en la Biblia que lo que decía es: no confesarás adulterio. Ella estaba empecinada en ese cuento. En el verso 15 dice: no robes. En el 16: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Me gustaría mucho dar un mensaje sobre ese mandamiento porque hoy en día estamos cansados de falsas noticias que a la vez pueden generar en grandes tragedias, la desinformación. Y a veces la honra de una persona se ve grandemente afectada
por las personas malintencionadas. Y en el verso 17 aparece el último de los 10 mandamientos: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estos 10 mandamientos son las señales de pare que Dios nos dio para ayudarnos a vivir correctamente, a caminar en justicia y a disfrutar de la vida. La única manera en que podemos disfrutar de todo lo bueno que Él nos ha provisto, el bienestar físico, moral y espiritual, es no infringir estas normas. ¿Es posible obedecer estas leyes? Claro. Pero solo si el mismo creador de ellas vive en nuestro corazón. Cuando Dios está en nosotros, tenemos poder para andar perfectamente por esta vida. Él desea que nos sintamos totalmente realizados como seres humanos. Y sabe que es precisamente lo que sucede cuando tomamos a pecho los 10 mandamientos, los 10 señales de pare. Estos mandamientos son la fórmula salvadora para nuestro mundo. ¿Por qué creo esto? Porque la enseñanza bíblica está llena de principios básicos de respeto al prójimo que forman la maquinaria de la sociedad, donde cada mandamiento es un engranaje que hace que esta maquinaria funcione a la perfección. Si cumpliéramos el no matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tus padres, ¿no viviríamos en un mundo más seguro? ¿Podríamos despachar la policía y los soldados? Si cumpliéramos los mandamientos no habrían problemas. Podríamos dejar las puertas abiertas sin cerradura porque pues nadie va a robar, nadie va a hacer ningún daño. Si todo el mundo obedeciera el mandamiento, no adulterarás, ¿no tendríamos hogares estables y seguros? Bueno, ¿qué de malo tienen estos mandamientos? ¿Por qué atacar la Biblia si está llena de estas maravillosas enseñanzas que harán que vivamos una vida mejor? Pero decidimos dejar de lado las enseñanzas de Dios y crear nuestras propias normas. Algo así como el portero dándole consejos al presidente de Coca-Cola de cómo manejar la empresa. Y entonces empezamos a sufrir las consecuencias. El caos reina en el mundo. Los mandamientos de Dios están diseñados para llevarnos a la perfección. Los planes de los hombres se cruzan en conflicto entre ellos mismos. Pensemos, dijimos, viva el amor libre y las relaciones prematrimoniales. Y luego, embarazos no deseados. ¿Qué hacemos? Pensaron algunos, matemos a los bebés antes de que nazcan. Aborto legalizado. Lejos de Dios la sociedad entra en caos. ¿Cómo lo sé? Porque lo estoy viendo, nadie tiene que contármelo, basta con leer la prensa todos los días. Solo nos queda un camino. Es hora de volver al Padre Celestial, es hora de regirnos de nuevo por las enseñanzas bíblicas. Es hora de educar una nueva generación con principios bíblicos. Es hora de colonizar con las normas celestiales esta sociedad cristiana, y que de cristiana solo tiene el nombre. Es hora de volver los ojos al Rey Jesús. Dios hizo algunas promesas increíbles en su palabra para la obediencia. Es muy, muy específico. De hecho, hay tantas promesas para los que obedecen en la palabra de Dios que no las puedo enumerar todas. Solamente leeré unas cuantas. Mire lo que Dios nos promete si le obedecemos. En Proverbios 3:6, Salomón dice que quien es obediente se acarrea el favor de Dios y goza de su protección. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Y Dios mismo nos dice en Éxodo 23, 22, pero si oyeres su voz, quiero aclarar que este Éxodo 23 dice que Dios enviará delante de su pueblo a su ángel. En el Antiguo Testamento a Jesucristo se le llama el ángel de Jehová. No es que Él sea un ángel, sino es por su misión de mensajero de Dios. Entonces, se le dice allí al pueblo de Israel que debe seguir fielmente a ese ángel que Dios puso delante. Entonces dice aquí, en el verso 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. La obediencia es la condición que está detrás de todas las promesas de bendición y prosperidad en esta vida. Así se aprecia en los siguientes relatos de la Biblia. La viuda que pagó al acreedor con el milagro de la multiplicación del aceite que tenía en casa, obedeció la orden del profeta de buscar vasijas prestadas y por eso vio la gloria de Dios en su propio hogar. Pedro, que recogió una red llena de peces, obedeció a Jesús, que le indicó que llevara la barca mar adentro y echara la red a la derecha. En las bodas de Caná se disfrutó del más exquisito vino, porque los siervos, en obediencia a Jesús, llenaron las tinajas de agua hasta arriba. Y los discípulos saciaron el hambre de la multitud, porque todos previamente se organizaron en grupos como había ordenado el Señor. En Levítico 26 y Deuteronomio 28, son prácticamente el mismo contenido, hay una perfecta relación entre guardar la ley de Dios y disfrutar de la vida, asegurándonos de paso la prosperidad material. La prosperidad material no es producto de un pacto que yo haga con Dios mediante una ofrenda que yo lleve a la iglesia. No. El rey Saúl quería agradar a Dios con una enorme ofrenda, pero el profeta Samuel le respondió, y esto está en 1 Samuel 15, 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, el prestar atención más que la grasa de carneros. Bueno, en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 se muestra también la relación entre violar la ley de Dios y experimentar muerte y destrucción. Pero veamos por hoy solamente las bendiciones sobre la obediencia según Levítico 26 del verso 1 al 13. Escuchen. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados. No era solamente un día, habían muchos sábados. Y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva cosecha. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré.
Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Bueno, esa es la manera de recibir el favor de Dios, entrando en obediencia. Hay un relato muy conmovedor sobre este tema de la obediencia, que es el de Abraham e Isaac, su hijo. Cuán terriblemente difícil debió haber sido para Abraham, en obediencia al mandato de Dios, llevar a su amado hijo Isaac a la tierra de Moria y ofrecerlo allí en sacrificio. Podemos imaginar la congoja de este padre al viajar al lugar señalado por Dios. Indudablemente la angustia lo debió estremecer y torturar mentalmente al atar a Isaac y ponerlo en el altar y tomar el cuchillo para sacrificarlo. Pero él, con fe inquebrantable y confianza plena en el Señor, respondió al mandato del cielo. La Biblia dice en Hebreos 11, versos 17 y 18, por fe, esta es una cuestión de fe, la obediencia tiene que ser una demostración de fe. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Cuán gloriosa fue la declaración de Génesis 22:12 y con cuánto asombro se recibió. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham había sido evaluado y puesto a prueba, y por su fidelidad y obediencia el Señor le dio esta gloriosa promesa de Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Bueno, a pesar de que a nosotros no se nos pide que demostremos nuestra obediencia de una manera tan dramática y desgarradora como se le pidió a Abraham, también se nos requiere la obediencia. Claro, usted tiene algún hijo, Isaac, que debe sacrificar. Dios se lo está solicitando. ¿Qué es lo que usted no quiere entregarle a Dios? ¿Por qué? ¿Cree que lo va a dejar varado? Si sacrifica a su hijo, se va a morir de aburrimiento. Abraham se arriesgó, tuvo fe, entregó a su hijo y Dios se lo devolvió. Era una prueba. No olvide que en el cumplimiento de las leyes divinas está la cordura, la libertad y la inteligencia. Realmente el obedecer es característica de las personas inteligentes. En Job 28:28 dice, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. La inteligencia verdadera no es delinquir hábilmente a fin de no ser descubierto. La inteligencia verdadera es no pecar, no contravenir las leyes de Dios. Solo Jesucristo puede darnos tal sabiduría. Solo Él puede darnos el poder para poner en práctica sus mandamientos. El mejor uso que le podemos dar a nuestra inteligencia es hacernos discípulos de Cristo. Vamos a hacer una oración acerca de esa dureza de corazón cuando una actitud terca afecta nuestra vida, nos mete en problemas. Yo quiero que me acompañen a orar para recibir
la fuerza de Dios para obedecer. Si Él me dice que haga esto, humanamente imposible, pues Él me dará los recursos. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, refiriéndose a más de 10,000 personas que estaban en un desierto, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. ¿Cómo me va a pedir Jesús a mí que le dé de comer a 10,000 personas en un desierto? ¿Y con qué? Pero ellos tenían la comida de un niño. Y alguien le dijo, Señor, es que lo único que tenemos es esto. Dijo, bueno, tráigalo acá. Y el Señor bendijo lo poco que había. ¿Qué le está pidiendo el Señor que haga? ¿Es imposible? Pues traiga lo poquito que tiene y diga, Señor, yo no soy capaz de cumplir eso, pero si tú me ayudas, Él le va a ayudar, Él le va a dar su bendición y usted podrá obedecer. Así que vamos a orar. Aleluya. Padre Celestial, necesito que me quites mi terquedad. Algunas veces estoy tan empecinado en mis propias ideas que no quiero admitir que tu plan para mi vida es el mejor. En otras ocasiones me atasco y me niego a creer que realmente te importo y que podrías cambiar mi situación. Termino en la prisión de mi propia terquedad, sin confiar en ti y sin siquiera orar, y no puedo salir de allí. Solo tú puedes cambiar con tu espíritu mi corazón. Ayúdame a humillarme, Señor, y a admitir que tú tienes un mejor camino. Perdona mi terca determinación de hacer mi propia voluntad. Enséñame a reconocer tu sabiduría, tu amor y tu poder, aun cuando no los pueda ver. Ayúdame a renunciar a mi necesidad de tener siempre la razón y suaviza mi corazón hacia ti y hacia otros, que nunca me aparte de ti, Padre Celestial, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.